Buenos días. Bueno, aquí es buenos días, en otros países ya será buenas noches, en otros países serán buenas tardes. Pero bueno, estamos acá para compartir una palabra de parte de Dios. Vamos a esperar a ver si se conectan algunos hermanos que estén por ahí, algunos familiares, algunos seguidores. Vamos a estar hablando sobre un tema importantísimo que se llama guerra no convencional. Normalmente nosotros creemos que es que las guerras que pasamos nosotros, que pasa las personas, es una guerra convencional, pero no es así, es algo espiritual. La Biblia habla claramente sobre eso. Entonces por eso vamos a compartir bajo el tema guerra no convencional. Entender que nuestra batalla no es contra sangre y carne. A esta hora es una hora donde los brujos, los santeros, los babalaos, paleros, satanistas, ellos están planificando estrategias en contra de nosotros, cómo destruirnos. Porque ellos siempre llegan a esta hora donde normalmente nosotros podemos estar durmiendo porque hemos estado cansados de trabajar. Y entonces nos agarran durmiendo en la madrugada. Es por eso que nosotros siempre tenemos que tener nuestro plan espiritual, porque como el tema lo dice, ¿verdad? Se llama guerra no convencional. Entender que todas las cosas que nos pasan a nosotros en el mundo físico, primeramente sucede en el mundo espiritual. Esa conexión en el mundo espiritual es donde lleva a las manifestaciones físicas, tanto lo de Dios como lo del enemigo. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a pelear las batallas, y que es necesario las batallas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos peleando una batalla, siempre aprendemos algo, de lo que Dios nos quiere enseñar. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice, por los cuales alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En estos tiempos vemos como las noticias a nivel mundial están hablando de guerra, rumores de guerra, y hablamos de una batalla espiritual fuerte, porque dice que el enemigo, como sabe que él le queda poco tiempo, él ha descendido en ira en contra de nosotros, de nuestros familiares, del ministerio, de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces muchas veces nos preguntamos por qué lo que Dios me ha dicho no se cumple, por qué lo que yo le he estado pidiendo a Dios no lo he estado viendo en este momento y tengo tiempo pidiéndose. Lo que pasa es que, como dice la palabra, ¿verdad?, que el enemigo ha descendido con ira porque él sabe que le queda poco tiempo en esta tierra, y entonces eso ha llevado a incrementar el nivel de guerra, y a medida que desarrollemos este tema usted se va a dar de cuenta. Entonces usted ve las noticias como hay guerras, rumores de guerra, y entonces eso ha llevado a que nosotros como iglesia estemos alerta, porque nosotros somos la luz del mundo. Entonces si nosotros que somos la luz del mundo estamos dormidos, imagínense. Entonces lo importante es saber y entender que estamos en una guerra espiritual. Ahorita vemos como el enemigo se levanta, y todos los hermanos pueden darse de cuenta que las batallas que vivimos nosotros como cristianos no son las batallas que vivíamos nosotros años atrás. ¿Por qué? Porque el enemigo ha descendido con ira, está atacando de tal manera que ya no era que llegaba y venían uno o dos ataques, ahorita vienen 6, 5, 7 ataques, hasta más ataques pueden venir en la madrugada, porque el enemigo sabe que cuando nosotros llegamos y nosotros no hacemos o nos descuidamos en la oración, él toma terreno.
y Él sabe que para que no se cumpla lo que Dios habla a nosotros, Él tiene que atacarnos, y el mayor ataque siempre viene en la madrugada. Entonces nosotros como cristianos tenemos que levantarnos y entender que no tenemos guerra y que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad de las regiones celestes. Entonces entender que muchas veces no es que lo que Dios nos quiere dar a nosotros, Él no los quiere entregar, o pensamos que otra cosa. Lo que pasa es que hay muchas batallas en el mundo espiritual, y nosotros tenemos que entender que para nosotros adquirir cosas, desarrollar ministerio, adquirir muchas cosas en nuestra vida, tenemos que estar peleando una guerra espiritual constantemente. Ahorita vemos que otro punto que la Biblia habla es que Daniel decía que la ciencia se iba a aumentar en el libro de Daniel. Entonces, cuando usted se da cuenta ahorita como ya hay varios países donde hay robots, ¿verdad? Ellos tienen ya robots, y en algunas empresas ya hay robots en las empresas, en restaurantes. Ahorita Elon Musk sacó una colección de robots. Entonces usted ve que ahorita hay drones. Los niveles de guerra no eran antes solamente con soldados, ahorita con soldados, con tanques, con aviones poderosos, pero también con drones. O sea que se está cumpliendo lo que decía el profeta Daniel, que dice que la ciencia sería aumentada. Entonces eso nos da una señal del nivel de guerra en que estamos nosotros, en el nivel de guerra en que estamos metidos, porque nosotros somos la luz. Y para que el enemigo haga algo en nuestro hogar, haga algo en nuestra familia o en una nación, tiene que pasar venciendo a la iglesia. Es por eso que nosotros tenemos que levantarnos y orar y clamar y ayunar por lo que Dios tiene para nosotros, pelear la buena batalla de la fe. A veces decimos, bueno, la situación está difícil, por la situación, por esto, por aquello, pero nosotros tenemos que pelear la batalla. ¿Por qué? Porque a veces en la batalla que nosotros estamos peleando, usted puede decir, no, parece que Dios me ha abandonado, pero Hebreos 11:4 dice que nosotros nos hacemos fuertes en las batallas. O sea, que cada batalla que nosotros pasamos, vamos a ser más fuertes, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros llegamos y estamos en una parte donde nosotros estamos pasando una guerra, estamos en una batalla, nosotros tenemos que siempre sacar lo bueno de eso. No es decir, bueno, Dios me abandonó porque yo estoy aquí, Dios me abandonó porque no estoy recibiendo lo que yo esperaba recibir. Pero yo he entendido que cuando hay una batalla, o cuando yo estoy pasando un momento difícil en mi vida, en cualquier área, yo tengo que sacar de ese momento las cosas buenas. Y bueno, Dios me está permitiendo que yo pase esto, ¿por qué será? Pero saber y entender que hay una batalla en el mundo espiritual, que no es que nosotros lleguemos y bueno, Dios no nos quiere dar la cosa. Hay que pelear la batalla en el mundo espiritual. Hay que decirle, bueno, Señor, aquí estamos nosotros, pelear la batalla en oración, pelear la batalla en ayuno, en vigilia, evangelizar. O sea, hay que estar peleando una batalla, porque la guerra no es convencional, la guerra es espiritual. Entonces, cuando Daniel hablaba de eso de que la ciencia se iría aumentada, eso hace bastantes años, ¿verdad? Pero ahorita nos damos cuenta de que lo que decía el profeta Daniel en aquel entonces se está cumpliendo ahorita. Porque ahorita hay clínicas en China una clínica en China donde ya hay, a través de la inteligencia artificial, operan. Entonces, cantidades de cosas usted puede ver en las redes sociales, como ya la inteligencia artificial está en bastante auge en este mundo. Entonces, cumpliendo la palabra de lo que decía el profeta Daniel. Pero eso también es importantísimo, porque nos da una señal de que estamos en los últimos tiempos. Pero cuando usted lee la palabra, Jesús dio una advertencia, y él decía que oiréis de guerras y oiréis de rumores de guerra, ¿verdad? Y habrá terremoto, habrá peste en un lugar tras otro, ¿verdad? Esos fueron señales de que Dios dijo, bueno, cuando ustedes vean esas cosas, ustedes se darán de cuenta de que el fin está cerca. Y entonces es ahí donde usted y yo tenemos que entender y que debemos de orar, que no es tiempo para de repente nosotros estar, bueno, quejándonos, que si hay situaciones difíciles, bueno, tenemos que pasar la página.
pero nosotros tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que decir, bueno, Señor, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos los soldados de élite de Dios, nosotros somos los que estamos llamados a pelear la batalla en este tiempo. Y que muchas veces, a veces pareciera que la situación estuviera difícil, pareciera que la situación en la cual nosotros estamos pasando o estamos viviendo no tuviera un fin, o sea, proceso, prueba, pero es que el nivel de batalla en que estamos viviendo nosotros no es cualquier nivel de batalla. Y a medida que usted vaya escalando posición en el mundo espiritual, las batallas son fuertes. Todo lo que pueden ver este video en los próximos días se darán de cuenta de que las batallas no son las mismas. Las batallas son más fuertes porque se ha incrementado la maldad. Y la Biblia dice que si estos días no fuesen acortados, ¿verdad?, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, los días serían acortados. Entonces, necesitamos entender que hay momentos en que podemos estar pasando situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que estar concentrados en la guerra espiritual. Normalmente el enemigo ataca en la madrugada, normalmente ataca a cualquier hora del día, pero mayormente en la madrugada, porque de repente puede agarrarnos desprevenidos, pero nosotros tenemos que mantener un nivel de oración, porque cuando Jesús dijo, ¿verdad?, que oiréis de guerra y de rumores de guerra, ahorita vemos cómo hay eso. Ahorita para nada es un secreto que ahorita nosotros tenemos un nivel de guerra. Ejemplo, ahorita está peleando Israel. Mire, imagínense, para que usted saque la conclusión, Israel, que es el pueblo de Dios, donde nació el Mesías, donde nació Moisés, Daniel, Ezequiel, está librando una guerra en el mundo físico, porque en Israel tiene 7 frentes de guerra. Imagínate, Israel tiene 7 frentes de guerra. Israel lo atacan por todos lados. Entonces Israel es el pueblo de Dios y el enemigo siempre va a querer destruir a Israel y ya lo ha atacado desde hace muchos años. Entonces, si Israel, que es el pueblo de Dios, en este momento, que Irán, en este momento Hamas, en este momento muchos países de los enemigos de ellos los están atacando, 7 frentes de guerra. Si Israel tiene 7 frentes de guerra, ¿usted cree que nosotros como hijos de Dios no tenemos guerra? Tenemos guerra en este momento. Es un momento a veces donde uno no hay que estar durmiendo tanto. Hay un momento en que uno tiene que pasar el tiempo con el Señor y decirle, bueno, Señor, aquí estamos nosotros, quiero que me ayudes, quiero que me dirija, ¿verdad? Pero entender que estamos en un nivel de guerra y que el termómetro o una de las señales de los últimos tiempos es el ataque a Israel. Como Israel está siendo atacada, ¿verdad?, por 7 frentes de guerra, pero Dios le dio una palabra a Abraham, ¿verdad? Dios le dijo que en ti serían benditas todas las naciones, y podemos ver que muchos han querido destruir a Israel y no han podido. ¿Por qué? Porque ahí se cumple una palabra del Dios Todopoderoso. Ahí Dios habló, ¿verdad?, y dio una palabra a Abraham. Y para los que de repente no entienden lo que yo estoy hablando de Israel, Israel es la nación de Dios. ¿Por qué? Porque vino primeramente la palabra a Abraham. Después de que Dios le dio la palabra a Abraham, le dijo que en ti serían benditas todas las naciones. Después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob, y después de Jacob vinieron los 12 patriarcas y hacia adelante. Y ahorita Israel tiene una población aproximadamente como de casi 10 millones de personas, pero todos esos 10 millones de personas nacieron de Abraham. Entonces ese es el pueblo de Dios. Que hay algunos israelitas que son cristianos, sí, hay otros que no. Eso está claro, pero hay que entender que ese es el pueblo de Dios. Y Satanás va a buscar la forma de atacar a Israel. Si Israel está siendo atacada en estos momentos, la iglesia también está siendo atacada. Porque cuando Satanás planifica un ataque en contra del pueblo de Dios, él planifica en todas las escalas. Él planifica en la mañana, en la tarde, en la noche. Él planifica buscando la forma de destruir al pueblo de Dios. Entonces, para nadie es un caso que usted ve que muchos pastores, muchos maestros, muchos evangelistas, muchos ministros del Señor, a veces dice, bueno, Señor, ya yo no quiero más, voy a tirar la toalla porque yo no aguanto más este proceso. El proceso viene porque es que el nivel de batalla es fuerte. El nivel de batalla es grande, el nivel de batalla no era antes como el de antes, el nivel de batalla ahorita es tan fuerte que usted tiene que pararse a orar en la madrugada y dormir y volverse a parar en ocasiones porque el nivel de batalla es fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de guerra, estamos en los últimos tiempos.
Y nosotros tenemos que entender que nosotros somos como soldados acá. Dios nos envió aquí a la tierra con un propósito, porque Dios le dijo al profeta Jeremías: mucho antes de que tuviese en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y yo te di por profeta a la nación. O sea que Dios nos mandó a este mundo con un propósito. Las huellas dactilares de nosotros son diferentes, el iris del ojo es diferente, el olor de la piel es diferente. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Las cadenas de ADN son diferentes. No hay ningún ser humano que pueda decir: no, que yo me parezco a fulano. No, las huellas dactilares son diferentes. El iris del ojo es diferente. Para que ustedes, el olor corporal es diferente. O sea, todos nosotros estamos llamados a un propósito. Ministro David Casiani, bendiciones, mucho éxito. Saludos. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a un propósito. Y nosotros estamos llamados a pelear la guerra en este momento, donde hay una batalla en el mundo espiritual. No sé si usted sabía, ¿verdad? Pero ahorita hay rumores de guerra. Está una guerra entre Ucrania y Rusia. Pero también está un rumor de guerra entre Taiwán y China. Está la guerra entre Israel y Irán y Hezbollah. Entonces podemos darnos de cuenta de que hay un nivel de guerra y rumores de guerra, como decía Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento no es tiempo de que nosotros podamos estar durmiendo tanto. No es tiempo de que nosotros lleguemos y bueno, quedemos tan tranquilos, salgamos, compartamos, visitemos la familia, hagamos lo que tengamos que hacer, pero entender que hay una batalla en el mundo espiritual, que hay niveles de guerra que nosotros tenemos que pelear. A esta hora, aquí son aproximadamente casi las 12 de la noche, casi las 12 de la medianoche, en otras partes la 1, 2. A esta hora es donde el enemigo ataca mayormente a la iglesia, de la madrugada. Entonces nosotros no podemos acostarnos y pasar de largo, porque estamos en un nivel de guerra. Claro, si usted llega y usted empieza a orar a esa hora, Dios le va a poder mostrar que es el nivel de guerra. Pero si nosotros dormimos en este momento, de repente llegamos y el enemigo puede estar pasando, puede estar atacando a nuestra familia y nosotros no nos damos de cuenta. Es por eso, Dios te bendiga, ministro David. Es por eso que nosotros tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Tenemos que levantarnos por nuestra familia. Tenemos que levantarnos por nuestros hijos, por el barrio donde vivimos, por la casa, el país, por el trabajo, porque el diablo ataca, tiene muchos frentes de guerra. Ahorita yo podía decir que Israel, en el plano físico, Israel tiene 7 enemigos que lo atacan y no han podido destruir a Israel como nación. Entonces la atacan y se le vuelve a levantar. Entonces esos niveles de guerra también los tenemos nosotros en el mundo espiritual. Niveles de guerra en el trabajo. El enemigo no quiere que nosotros seamos bendecidos financieramente. Ataca la finanza a capa y espada. Con nuestros hijos le ataca duro, le envía personas que lo lleven a hacer cosas malas, en la familia, en los matrimonios. Para nadie es un secreto que hay cantidades de matrimonios disueltos, cantidades de conflictos, pastores entregando la iglesia, evangelistas que no quieren seguir en el ministerio, profetas que dicen ya no aguanto más, maestros que dicen no, yo no sigo esto porque esto está difícil. Lo que pasa es que el nivel de guerra es demasiado fuerte, hermano. El nivel de guerra es fuerte, y si nosotros llegamos y nosotros no oramos en la madrugada y salimos a ministrar la palabra, o nosotros no oramos en la madrugada y salimos a hacer un trabajo en la obra del Señor, el enemigo nos va a caer a palo, nos va a sacar y vamos a estar desnudos, vamos a salir huyendo. Pero cuando usted se levanta en oración, se levanta en ayuno, usted está dándole una batalla al enemigo. Imagínense que un futbolista profesional es profesional y quiere rendir en el equipo donde está, ejemplo, en el Real Madrid, quiere rendir. Ese deportista tiene que tener un nivel de entrenamiento, ¿verdad? Tiene que de repente practicar con pelota parada, ¿verdad? Con el balón. Tienen que hacer resistencia y tienen que hacer pesas, ¿verdad? Ahora, si nosotros no ayunamos, no oramos, no estudiamos la palabra, ¿cómo nosotros vamos a tener éxito en lo que le estamos pidiendo al Señor?
O sea, el futbolista profesional, él es profesional y él rinde porque esas tres áreas él no las puede olvidar, no las puede obviar, que es claramente el trabajo a pelota parada, el trabajo de resistencia y el trabajo con pesa. Esas tres áreas el futbolista profesional no las puede abandonar porque eso es lo que le da a él fuerza para seguir avanzando y seguir creciendo en el fútbol. Ahora nosotros también tenemos esas áreas en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que oración, ayuno y lectura de la palabra. Entonces esas tres cosas no pueden fallar en nuestra vida. ¿Por qué no pueden fallar? Porque es la manera de atacar al enemigo, es la manera de resistir. Imagínense que de repente un futbolista llegue y hace trabajo con pesa, hace trabajo con pelota, ¿verdad? Pero no hace resistencia. Se va a agotar en el partido, va a pedir el cambio, decirle, entrenador, cámbiame a los 20 minutos. Así somos nosotros. Si nosotros no ayunamos, que es algo que nos da fortaleza a nosotros vamos a estar diciendo, Señor, cámbiame, Señor, yo no quiero seguir en el ministerio, yo mejor sácame de aquí, Señor, yo no puedo más con esto porque este ministerio ya no lo aguanto, yo quiero tirar la toalla. ¿Por qué? Porque no hay una resistencia. ¿Por qué? Porque no hay un ayuno, poca oración y poca lectura. Entonces, si nosotros no tenemos esas tres cosas en nuestra vida, el enemigo va a tomar terreno. Pero cuando usted es disciplinado en esas tres áreas, el enemigo tiene que huir de nosotros. Porque hay cosas y hay procesos en nuestra vida que están llevados para hacernos crecer. No todo proceso es ataque del enemigo. Hay procesos donde Dios nos dice, bueno, nos mete en el proceso y el mismo Dios nos mete para llevarnos a otro nivel. Que es que es una de las cosas que muchas personas poco han entendido. Que de repente las personas llegan y dicen, bueno, Señor, ¿por qué me está pasando eso? Yo tengo que entender que cuando viene un proceso fuerte a mi vida, yo tengo que entender si es que yo le abrí una puerta o si es que Dios me quiere llevar a otro nivel. Porque esa es otra cosa. Porque si nos vamos a Pablo pasó hambre. Pero Pablo fue uno de los varones que inspiró a millones de personas a nivel mundial. Pablo es un varón de Dios y Pablo pudo decir, puedo contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en abundancia y yo sé vivir en escasez. Por todo y en todo yo he sido enseñado. O sea, Pablo no debería haber pasado hambre, pero Pablo pasó hambre. ¿Para qué Pablo pasó hambre? Para enseñarle a Pablo una enseñanza a Dios a través de la vida. Y eso es lo que a veces muchas personas no les gusta. De repente está pasando un momento difícil y Dios lo que te quiere llevar a otro nivel. Pasa la prueba y después Dios te va a llevar a otro nivel. Pero si tú llegas y dices, bueno, Señor, yo quiero tirar la toalla por esto, hermano, nosotros tenemos que identificar un proceso. Si es porque le abrimos puerta al enemigo o si es porque Dios quiere que lo pasemos. En la Universidad de Harvard es una de las mejores universidades del mundo. Y en esa universidad se le enseña a una asignatura que es psicología positiva. Y hablan de la resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano de levantarse de sus peores caídas. Allá se le enseña a los estudiantes en Harvard que ellos tienen que, cuando pasa un momento difícil, ellos tienen que levantarse, pero ellos les enseñan que cuando ellos pasan ese momento difícil y se vuelven a levantar, ellos no son lo mismo. Ellos vuelven a pasar otro momento difícil, se vuelven a levantar y no son lo mismo. Ellos pasan otro momento difícil, se vuelven a levantar y no son lo mismo. O sea, cada momento que pasa, cada proceso que pasa, se hace fuerte la persona. Eso lo dice claramente Hebreo 11.4. Miren lo que dice Hebreo 11.4. Hebreo 11.4 dice que nos hacemos fuertes en batallas. Entonces en aquel momento los soldados se hacían fuertes en batalla. En el tiempo de David, entre más peleaban batalla, ellos se hacían más fuertes, ¿verdad? Porque tenían conocimiento del enemigo. Ahora, nosotros tenemos que pelear batallas, hermano. Entonces muchas veces no nos gusta pelear la batalla, nos gusta decir, bueno, Señor, voy a tirar la toalla. Hasta aquí te entrego el ministerio, hasta aquí te entrego el llamado. Yo no sigo más con esto porque esto no lo aguanta. Pero ¿por qué nosotros, en vez de decir entregar la toalla, por qué nosotros nos decimos, bueno, Señor, voy a tirar el resto contigo, me voy a meter en oración, ayuno, tú me tienes que hablar y caminar sobre esa palabra? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, hermano. Estamos viviendo tiempos, ¿verdad? Difíciles. La Biblia dice que como en los días de Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, también dice Jesucristo que vendían peste, que vendían terremotos. Apocalipsis dice también que Satanás ha descendido con grande ira en este mundo porque él sabe que le queda
tan poco tiempo. Entonces, cuando tú ves las señales, ¿qué te quiere decir? Que tenemos que estar preparados, no es hora de estar durmiendo, porque pronto volaremos, sonarán las trompetas y nosotros tenemos que escuchar esas trompetas. Y para poder escuchar esas trompetas tenemos que estar en oración, ayuno y lectura. Entonces, hermano, esto nos ha llevado a que nosotros, cantidades de ministerios, hermano, han tirado la toalla. Han dicho, bueno, yo no sigo más, y han entregado iglesia, han entregado ministerio, hermano. Nosotros tenemos que pelear la buena batalla. Nosotros tenemos, yo sé que no es fácil, porque claramente usted se da cuenta, y yo me doy cuenta que el evangelio no es fácil, la vida no es fácil, pero Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tenemos que creerle a Él, que vienen momentos difíciles, vendrán, pero tenemos que mantenernos de firme. En estos momentos también hay otro conflicto, Corea del Norte. Ya Corea del Norte parece que está enviando ya soldados a Rusia. Y entonces hay movimientos en el mundo que nosotros tenemos que discernir para entender que estas cosas son de los últimos tiempos. Son cosas que están pasando como señal de los últimos tiempos, lo cual nosotros no nos puede agarrar desprevenidos. Entonces, si nosotros no nos enojamos, tenemos ira, decimos mentiras, andamos en cosas raras, nosotros tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, críticos y muy difíciles de manejar. Entonces, es importantísimo que usted y yo podamos entender eso y caminar sobre esa palabra que Dios nos ha dado, y entender que usted es un guerrero, que usted es una guerrera, que usted tiene que pelear la batalla, que usted no puede rendirse, que está pasando momentos difíciles, tienes que avanzar, que la situación dice, bueno, es que yo no puedo más, tienes que avanzar porque Dios te ha llamado para cosas grandes. Tú no puedes permitir que el enemigo te destruya lo que Dios ha dicho de ti. Tú tienes que creerlo, Él va a hacer creerte, Él va a hacer creer que tú no vas a poder, pero tú sí puedes. ¿Por qué? Porque habló Dios. Y muchas veces cuando Dios te entrega algo, no te lo va a entregar en cosas fáciles, te lo va a entregar en cosas difíciles. Cuando Dios le entregó a Jericó, le dijo a Josué, te he entregado a Jericó y todos los varones en tus manos. Ahora, pero también dice que la Biblia dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, nadie entraba, nadie salía. Entonces quiere decir que cuando Dios te entrega algo, nunca la vas a tener fácil. Porque hay gente que dice, no, que si tú sientes algo bonito, si tú sientes algo, una paz, eso es de Dios. No, hermano, hay veces cosas que Dios te manda a hacer que tú no vas a sentir paz. Hay veces cosas que la batalla es tan fuerte que solamente te queda tirarte de rodillas y clamar y orar. Señor, aquí estoy, porque las batallas son fuertes, ¿me entiendes? Entonces, yo tengo que entender que a veces Dios me puede hablar a algo y me lo puede hablar, que puedo sentir algo bonito en mi corazón, puedo sentir una paz. Pero hay veces que a lo mejor yo no sienta nada, sino que sientas como un proceso fuerte, algo que, oye, ¿qué pasó esta batalla? Porque el enemigo no quiere que nosotros crezcamos en los caminos del Señor. El enemigo envía demonios constantemente, casi todos los días, a atacarlo a la iglesia. Entonces, si el enemigo nos ataca, ¿cuál es el deber nosotros? Mantenernos en oración. ¿Cuál es el deber nosotros? Decirle, bueno, Señor, aquí estamos nosotros, tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe y pedirle al Señor que nos dirija en todas las cosas. Entonces, es importante y entendamos que tenemos que pelear la buena batalla, que usted es un soldado, que usted es una soldada, que usted es una soldado, que usted no puede entregar lo que Dios le ha entregado, que nosotros somos la luz de este mundo, somos la sal, somos cabeza, no somos cola. Somos autoridad. La Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Dice que aunque pasemos por el fuego, dice que no nos vamos a quemar, y aunque pasemos por las aguas, no nos abnegaremos. Dice que como está el monte alrededor de Sión, así está Jehová en medio de nosotros como poderoso gigante. Dice que ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y que tú levantarás y condenarás toda lengua que se levante en juicio contra ti. O sea, Dios nos dio un poder y una autoridad, y dice, y sometió todas las cosas y la dio por cabeza a la iglesia. Claro, lo que pasa es que el enemigo busca la forma de que tú y yo no ejerzamos esa autoridad, y busca ataque, y Dios permite que nosotros seamos atacados para probar nuestra integridad, para desarrollar nuestro ministerio. Imagínese que usted no haya pasado por nada en la vida y usted quiere un ministerio donde usted quiere ser profeta. Señor, yo quiero ser profeta, yo quiero ser maestro. Ay, usted no ha pasado por nada en la vida. Nosotros tenemos una escuela que es la escuela del Espíritu Santo.
Santo. El Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos mete en la escuela de la vida y ahí vamos a aprender. Entonces, por eso que no podemos descuidarnos en la oración. Estamos viviendo tiempos difíciles y no podemos dormir porque el enemigo no perdona. Y el enemigo, nosotros le dejamos una puerta abierta y él busca la forma de entrar. Así que usted tiene que cerrar la puerta en oración todos los días, clamándole al Señor. Y como hay algo que yo sí le digo al Señor, bueno, Señor, yo obedezco, aunque hay cosas que no entiendo, porque todos los cristianos en algún momento de nuestra vida tenemos que decirle, Señor, esto yo no lo entiendo, pero yo voy a avanzar. Hay veces que yo le digo al Señor, bueno, yo no entiendo, pero yo voy a avanzar, ¿me entiendes? Porque uno tiene que ser sincero, hay cosas que tú nunca las vas a entender. Tú estás y Dios te manda a decir, di esto, y tú dices, haz esto, y bueno, y entender a Dios va a ser un poco complicado, por eso es que mejor obedecer. Entonces, necesitamos entender, necesitamos creerle a Dios, necesitamos trabajar fuertemente en eso. Nosotros para ser líderes eficientes en la obra del Señor tenemos que trabajar también. Tenemos que mantenernos en oración, ayuno, lectura y pedir al Señor que nos dirija en todas las cosas. Nunca debemos creer que Dios no está con nosotros. Dios siempre está y Él estará con nosotros. Él nunca nos ha dejado, hermano. Y nosotros no podemos descuidar una salvación tan grande, hermano. Todos los días parten personas de este mundo. Nadie sabe cuál va a ser la última predicación. Nadie sabe cuál va a ser el último trabajo. Nadie sabe cuál va a ser la última vez que va a salir de su casa y no va a regresar. O sea, vivir como si fuera el último día, mantenernos en integridad, mantenernos en santidad, porque la santidad le agrada a Dios y la santidad no le agrada al diablo. El diablo va a querer que tú andes siempre en pecado, que tú andes en chisme. ¿Por qué? Porque eso le da una legalidad a él. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos en batalla. Que los procesos, tú le estás pidiendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me entregues, yo quiero ser un profeta, pero Dios te dice, bueno, yo te voy a preparar como un profeta. Ahora, mi pregunta es, ¿tú estás preparado o tú estás convencido de que Dios te prepara como profeta? Porque si Dios te prepara como profeta, los procesos van a ser fuertes, los procesos van a ser difíciles, pero Dios siempre va a estar contigo. Siempre. Lo importante es que Dios llegue, que tú tengas la comunión con Él. ¿Por qué? Porque muchas veces el profeta tiene que pasar tiempo con el Señor. Y el profeta no dice lo que los demás dicen, el profeta dice lo que Dios le dice. Y aunque Dios le diga una cosa, aunque el profeta quiera hacer una cosa, el profeta no va a hacer la cosa, va a hacer lo que Dios le dice. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender. Entonces cuando usted entiende que hay procesos que son para llevarte a otro nivel, tú dices, bueno, Señor, esto no lo entiendo. Te tiras en el suelo y le dices, bueno, Señor, en verdad no aguanto este proceso. Te tiras a llorar, porque no vamos a decir que nosotros no lloramos, no vamos a decir que wow, que nosotros somos fuertes, que nosotros no hemos llorado. Nosotros también lloramos. Jesús lloró, Jeremías lloraba, hombres de Dios lloraban, entonces los hombres de Dios también lloran. A veces toca llorar. ¿Por qué toca llorar? Porque somos seres humanos, no somos de hierro. Pero le lloramos a Dios y le decimos, Señor, aquí estoy yo, dame la fuerza, la fortaleza para avanzar. Porque yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú me has llamado para esto. Yo sé que las cosas no tan fáciles, pero tú estás conmigo. Buscar la comunión con el Señor. Porque necesitamos ganar la guerra al enemigo. Necesitamos conquistar muchas cosas para Dios. Y muchas veces cuando tú estás en la voluntad de Dios, cuando tú estás en la obediencia de Dios, muchos creen que tú estás perdiendo, pero tú estás ganando. Porque tú estás en la obediencia de Dios. Y cuando tú estás en la obediencia de Dios, tú estás ganando, aunque para los demás tú estés perdiendo. Porque cuando tú estás en la obediencia del Señor, no todo es color de rosa. Wow, el carro, la casa, la esposa, todo es una bendición. No hay. Aún tú en la voluntad de Dios, hay procesos fuertes. Y es ahí donde Dios te está probando y me está probando a mí para ver de qué somos capaces. Para ver de qué estamos hechos, para ver hasta dónde somos capaces de llegar. Es por eso que no podemos, hermano, no podemos descuidarnos en la oración. Cuando nosotros llegamos y peleamos la buena batalla de la fe, Dios llega y nos envía ángeles, nos da fuerza, nos da fortaleza, pero tenemos que pedir al Señor que nos dé esa fuerza y que nos dé esa fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para cosas grandes, hermano. Nosotros
no podemos permitir, hermanos, jamás y nunca. Ni usted que me va a ver este video, cualquier día, puede ser ahorita en vivo, mañana, pasado mañana. Nosotros no podemos permitir que el diablo nos quite lo que Dios ha hablado de nosotros. Jamás. Usted tiene que pelear la batalla. Si Dios dijo que tú eras un evangelista, tú vas a ser un evangelista, pero tienes que creerle a Dios. Si Dios te dijo que tú vas a ser un pastor, tú créele a Dios. Si Dios te dijo que tú vas a ser un profeta, créele a Dios. Si Dios te dijo que tú vas a ser un maestro, créele a Dios. Si Dios te dijo que tú vas a ser un pastor, créele a Dios. Si Dios te dijo que tú vas a ser un adorador, una adoradora, créele a Dios. No importa, porque el diablo te hace ver que las circunstancias no coinciden con lo que Dios te ha hablado. Por eso es que tú tienes que caminar, escuchar lo que Dios te dice, porque si tú ves con tus ojos, tú te vas a asustar y vas a decir, oye, esto está fuerte, pero cuando Dios te dice, no, tranquilo, hijo, yo estoy contigo, ellos no te van a hacer nada, yo estoy ahí, vete por ahí porque yo estoy ahí. Y aunque tú veas una pared grande, y aunque tú veas 3 leones, poca gente ahí, soldados, pero Dios te dijo, vete por ahí y Él te va a respaldar. Pero si tú llegas y tú te quieres ir por otra parte donde crees que es la parte más fácil y Dios te dijo que no te fueras por ahí, vas a tener problemas. Es por eso que estamos en un momento donde no podemos darle lujo al enemigo. Si él nos atacó, hay que atacarlo. No podemos permitir que el enemigo destruya el llamado que Dios te dio. Si Dios te dijo que Dios iba a hacer cosas grandes contigo, tienes que creerlo. Pero todo no sucede de la noche a la mañana. Todo no sucede como abrir los ojos. No, hay proceso. Dios le dijo a José a través de un sueño, ¿verdad? Que 11 estrellas del sol y la luna se postraban delante de él. Y cuando él tuvo el sueño, posiblemente tendría como 17 años. Y ese sueño se cumplió cuando él tenía 30 años. Entonces quiere decir que José duró aproximadamente 13 años en proceso, 13 años. Entonces cuando usted entiende este principio, usted va a caminar más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Lo que yo veo que mucha gente se frustra. ¿Por qué? Porque ellos llegan y todos lo quieren rápido. Yo quiero la esposa rápido, yo quiero el carro rápido, yo quiero el ministerio rápido, yo quiero que los demonios se vayan rápido, yo quiero todos lo queremos rápido. Y no sucede así. Entonces eso nos lleva a que nosotros sintamos frustración en nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que entender, bueno, Señor, yo tengo tantos años en los caminos del Señor, José duró 13 años, oye, yo tengo 7 años, tengo 8 años, pero voy a ir batallando, Señor, yo sé que tú me vas a ayudar. También con David, cuando Dios le dio la palabra a David, que vino el profeta y lo ungió. Lo ungió y como rey de Israel. Se cree que David tendría entre 17 y 15 años. O sea, quiere decir que David duró, el proceso de David para llegar a ser rey duró entre 13 y 15 años. Después que el profeta le dio la palabra. 13 y 15 años duró aproximadamente. Entre 13 o 15 años. O sea, ¿dónde estaba David esos 13 y 15 años? ¿Dónde estaba? Estaba en el proceso que estamos nosotros ahorita. La finanza, en la familia, en el hogar, en el ministerio. Estamos ahí como cuando estaba David en la cueva de Adulán. Estamos así como estamos nosotros, como estaba David en territorio de los filisteos. Estamos como cuando cuando Saúl quería matar a David en Keila. Estamos así como David, pero David duró de entre 13 y 15 años. Entonces nosotros llegamos y sentimos frustración en nuestra vida, porque nosotros tenemos 3, 4 años y queremos ir a las naciones, queremos predicar, ser profetas, y eso nos frustra. ¿Por qué? Porque el crecimiento en los caminos del Señor necesita madurez. Y la madurez se adquiere con el tiempo, no se adquiere de la noche a la mañana, porque tú tienes que vivir cosas tú para poder enseñarla. Entonces eso nos ayuda. Así que eso es muy importante para nuestro ministerio. Ya, permisito.
Entonces tenemos que pelear la buena batalla de la fe, hermano. Entonces le damos gracias al Señor porque Él nos ha ayudado. Bueno, hermanos, bendiciones, mucho éxito. Espero que este video le haya servido a ustedes y bueno, se les aprecia mucho. Bendiciones, mucho éxito. Acostúmbrense a orar por este humilde servidor. Chaito.